vamos a hacer una consulta bastante específica en odontología. Es decir, si usted tiene alguna consulta, sí, por supuesto tenemos un tema determinado, pero si tiene alguna otra pregunta con relación a la especialidad, va a poder hacerla con toda confianza. Imagínese que está realizando esta su primera consulta o después de tiempo, después de algún tratamiento, de algo que por ahí le esté molestando, le esté incomodando en cavidad bucal, quiere saber qué podría hacer, requiere saber tal vez acerca de nuevas técnicas, tratamientos, tema de implantología, incluso puede hacer sus consultas con toda confianza. Llámenos al 214-8401 y escríbanos al 720-63589. El tema que vamos a desarrollar es hábitos bucales, pero lo decíamos, pueden realizar sus consultas con toda confianza también en otros temas, pero relacionados a la especialidad. Estamos junto al doctor Carlos Valencia, quien es especialista en ortodoncia y nos acompaña. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Gracias, querida Karen, complacido siempre de estar acá. Como tú decías, doy un saludo muy grande a toda la teleaudiencia y nosotros tratamos siempre de visualizar esto que es la salud en general. Nosotros siempre vemos un parámetro y un concepto fundamental sobre salud, que es una unidad general. Nosotros no podemos diferenciar y separar, digamos, las piezas dentarias del resto del cuerpo, sino es una unidad. Y nosotros tenemos que manejar el concepto de salud. No por el hecho de ser odontólogos, nosotros tenemos que ir determinando que solamente trabajamos en un aspecto de la boca y mucho más solamente en dientes. No, nosotros tenemos que abocarnos, por ejemplo, al parámetro de la diabetes, al parámetro de los problemas renales que hoy en día están muy de moda, al parámetro del cáncer. Entonces son conceptos que nosotros tenemos que manejar como profesionales en salud y que nosotros tenemos que informar, transmitir esa información a las personas, a los pacientes. Entonces esa es nuestra viabilidad hoy en día. Ha cambiado el concepto de la situación de las especialidades en algún momento. Por ejemplo, odontología, no deberían de manejar simplemente dientes, no. Tenemos que manejar muchos más ámbitos y el profesional, ojo, tiene que irse preparando mucho más en esta situación. A pesar que ahora ya la tenemos, ¿no?, en la situación del internet, las redes sociales emiten N cantidad de conceptos y bases sobre la situación de todo lo que es la salud. Entonces, tenemos que ir manejando en base a este concepto fundamental y como tú decías, podemos hablar de odontología todo el día porque existen N cantidad de temas. ¿En base a qué? En base a la situación de la salud que les digo, en base a la situación de los problemas buco-maxilofaciales, en base a la situación de los componentes que tiene la odontología junto a otras especialidades y al resto del cuerpo y que lógicamente nosotros tenemos que ir manejando paso a paso esta situación para poder determinar cuál es el verdadero problema de la persona. Nosotros manejamos fundamentalmente dos campos en lo que es el Centro de Especialidades Uniodont, siempre lo hacemos y lo hemos realizado de esa manera. Prevención y promoción. Eso significa, antes de venir con el problema al odontólogo o a cualquier especialista, hay que tratar de no tener el problema. Y eso significa prevenir, tratar de prevenir. Sí. ¿Cómo entra la promoción? La promoción entra en que nosotros tenemos que salir como profesionales a la sociedad a poder emitir detalles en los cuales podemos, tal vez, hablando de dientes, hacerse la limpieza más prolijamente. Ver cómo es los tipos de limpieza, ¿no es cierto? Y en base a esa situación también está este campo y este tema que ahora lo vamos a tocar, que se llaman hábitos bucales. Nosotros tenemos hábitos buenos y hábitos malos. ¿Qué es un hábito? Ahí vamos a comenzar y quería decirles que es justamente lo que muchas veces nosotros nos saltamos como pacientes, ¿no? Es decir, vamos directo a la consulta porque ya nos hemos encontrado con un problema de salud bucal y pues lo estamos identificando y nos vamos directo al especialista, pero sin embargo pues esa parte de la prevención está muy ligada a los hábitos bucales. Lo hemos hablado en diferentes temas de salud, por supuesto, desde la alimentación, temas de otras patologías o enfermedades, pero no así en temas bucales, pero nos damos cuenta de que también ello tiene mucha relación y está ligado a nuestros hábitos. Ahora sí, doctor, vamos conceptualizando. Así. La verdad de la situación de que nosotros tenemos que tener un concepto fundamental de lo que es un hábito. ¿Qué es un hábito? Es una repetición de algo. Cualquier elemento que nosotros hagamos repetitivamente, constantemente, depende de un factor de intensidad, de duración y lógicamente de la cantidad de fuerza en algún momento en las piezas dentarias. Pero el hábito es una repetición y eso significa, por eso les decía, hay hábitos buenos y hábitos malos. Lógicamente que tenemos que tener siempre son los hábitos buenos. A nivel bucal sucede de la misma forma. Nosotros vamos a tener hábitos bucales buenos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la limpieza, la higiene. Si eso lo repetimos los papás,
Los niños o nuestros hijos siempre van a hacerlo. Pero si nosotros no lo hacemos como un hábito, lamentablemente los niños no van a seguir eso y no van a hacer esa repetición. Sí, ¿qué pasa dentro del ámbito de lo malo? Porque lamentablemente lo malo es lo más consecuente, lo que más vamos a realizar, lógicamente, y en algún momento tenemos que ver como hábito bucal un parámetro en el cual nosotros tenemos que manejar fundamentalmente el hecho de que no se altere algo en nuestra boquita. Y eso significa, ¿cuándo sucede eso? Muchas veces nosotros tenemos que hablar de prevención también en la situación del bebé cuando esté en el vientre materno. ¿Sí? Y a partir de ahí empiezan los hábitos de la alimentación de la mamá, que lógicamente van a producir alguna patología posterior en el bebé. No solamente los dientes, tal vez en todo el cuerpito, ¿no es cierto? Perdón. Al final nosotros tenemos que tener y ubicar los hábitos bucales. Hablaremos de los hábitos bucales. Los hábitos bucales generalmente se van a delimitar prácticamente en la primera etapa de los niños. Eso significa en el año, a los 2 años, a los 3, a los 4 años. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo empieza lamentablemente esta situación y por qué? Lamentablemente, muchas veces por la falta de amamantamiento de la mamá. Hoy en día, por falta de tiempo de la mamá, del papá y de todos, el bebé prácticamente no lacta del pecho de la mamá. No hay ese funcionamiento que lógicamente la leche es importante, eso lo sabemos y lo conocemos, pero prácticamente hay una función fundamental en la succión que hace el bebé en el pezón de la mamá. Es fundamental para que crezcan esos rodetes o esos huesitos que tiene el bebé en la boquita. ¿Me entiende? Entonces, claro que eso sí. Es un hábito bueno. ¿Qué pasa con el hábito malo en esa etapa? Le damos chupón, le damos mamadera y muchas veces le damos mamadera, ojo, toda la noche. Fíjense que debería de ejercer una presión el bebé porque sus rodetes están preparados, su boquita está preparado para esa función. No realiza ese ejercicio. Y no lo realiza con el chupón o con realiza otro tipo de presión y lógicamente se altera ¿qué? Los rodetes o la parte ósea en la boquita del niño. Y prácticamente ahí están formándose los dientes. ¿Sí? Van a salir los primeros dientes y generalmente a los 6 meses, entonces salen alterados, hay problemas de hábito, eso significa de apertura de boquita, el niño muchas veces está con la boquita abierta y es consecuencia de la situación del biberón o del chupón. ¿Ya? Más la adelante. Segunda etapa. Sí, la segunda etapa de los hábitos positivos o negativos. Así es, la segunda etapa, como te decía, esto lamentablemente tiene que ver con la situación de la infancia y el bebé, y en algún momento el otro hábito que es común generalmente es la situación de chuparse el dedo. Y eso lógicamente es un hábito en el bebé desde que está en el vientre. Tenemos imágenes muchas veces que el bebé está con el dedito en la boca y esto lógicamente se reproduce cuando el bebé ya tiene 1 año, 2, 3 años y prácticamente uno de los dedos que generalmente siempre meten es el pulgar y que lógicamente va a ir a producir una presión negativa en la situación de la boquita, primera cosa. Segunda cosa, que va a ir a interponerse entre las piezas dentarias y que lógicamente va a cambiar la mordida de estas piezas dentarias, la oclusión, y muchas veces tiende, cuando él saque al bebé, lamentablemente la interposición de la lengua y prácticamente genera una mordida abierta con el tiempo. Entonces el hecho del dedito es fundamental que hay que tratar de eliminar lo más antes posible. Doctora, ahí tenemos una consulta, ya que en la investigación que hacemos en Doctora Villayala, pues nos encontramos con que este es un hábito no fisiológico. ¿Esto en qué consiste? ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Que no hay un hábito fisiológico. ¿Qué pasa con el hábito fisiológico? Por eso les decía, el bebé en el vientre materno es fisiológico. Eso significa que el bebé está metido su dedito, van a ver en imágenes eso, está en el internet y todo, van a ver esa situación, eso es fisiológico. Y lamentablemente lo que hace el niño fuera y con el dedito en la boca va a tener que ser un ámbito ya no fisiológico sino patológico. Va a producir una patología, lamentablemente, como les digo, entre los dientes, en la posición de los rodetes o de los maxilares y prácticamente va a alterar todo lo que es la respiración, la mordida, la posición de las piezas dentarias y todo este ámbito. Es como que cuando tenemos hábitos que son intencionales y cuando no son intencionales, pero es como que nuestro cuerpo ha aprendido a hacer algo y pues hasta no conocer, por así decir, las consecuencias de ello, pues vamos a poder recién tal vez modificar ello, ¿no? Así es, o sea, el parámetro lamentablemente del hábito es inconsciente, porque lógicamente si pusiera conciencia en esa situación y supiera el niño, muchas veces lo hace inconscientemente.
no tiene el parámetro de la noción de que el niño está colocando su dedo ahí, sino lo hace por ese hábito, por esa función que es continua. Entonces tenemos que tratar de eliminar, como profesionales ayudamos lógicamente más a esta situación. Hay aparatos inclusive para estos eventos para poder solucionar estos problemas y que lógicamente en algún momento se puede eliminar estos hábitos, y nosotros tenemos que ir cediendo esta situación en un parámetro de primero conversar con el niño, hablar con un ámbito psicológico también, aunque no me creas, y todo este aspecto lógicamente hablando de los niños que se chupan el dedo. Eso es uno. La otra situación es que en algún momento, aunque no me creas, a los 4 o 5 años siguen con chupón o biberón los niños. Entonces es otro hábito lamentablemente que condiciona. ¿Qué condiciona esa situación? La posición especialmente de las piezas dentarias, ¿sí? La formación o alteración en la situación de los maxilares, ¿sí? Y como te decía, lamentablemente la respiración. Y ahí entra también otro hábito, que es la situación de los que empiezan en la noche, en los niños, a roncar. Esto se llama respiración oral. Es otro hábito que tenemos que ir manejando. ¿Con quién? Con el otorrino, ¿sí? Muchas veces con el psicólogo, y tenemos que hablar de un ámbito específicamente que el niño debería de eliminar esta situación de ronquido. Vamos a dar lectura a la próxima pregunta. Buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber qué es una endodoncia, nos preguntan, doctor. Claro que sí, ¿qué es una endodoncia? Es una linda pregunta y es otro campo, lógicamente, que en algún momento es el ámbito de la endodoncia, que es una endodoncia. La endodoncia es una especialidad, ¿sí? Es una especialidad, el famoso matado de nervio. ¿Ya? ¿Qué significa? Que cuando existe caries u otro elemento o alguna otra patología que altera lamentablemente el nervio del diente. El diente tiene 3 capas, el esmalte, la dentina y el nerviecito. Entonces, cuando nosotros hacemos una endodoncia o tratamiento de conductos o matado de nervio, eso significa que vamos a eliminar el paquete básculo nervioso o el famoso nervio del diente. Y prácticamente al eliminar esto, pierde sensibilidad. Es bueno y no es bueno, te cuento esa situación. Es bueno porque prácticamente eliminamos el dolor. Pero ¿por qué no es bueno? Porque, ojo, el nervio, el paquete básculo nervioso le da nutrición, irrigación, inervación, le da hidratación al diente. Cuando se quita el nervio, pierde todas estas condiciones. Pierde hidratación, pierde agua. Y en cualquier parte de nuestro cuerpo, si perdemos agua, ¿qué pasa? Se seca. Es lo que sucede en la pieza dentaria. Por eso es que muchas veces cuando tiene tratamiento de conductos, el diente tiende a fracturarse. Sí. ¿Por qué se fractura? Se había partido, pero el diente, ¿de cómo? ¿Qué ha pasado? Que no hay nervio, no hay hidratación, no hay irrigación, no hay inervación. Ha muerto el diente. Perfecto, damos lectura a la próxima pregunta. Buen día, felicidades por el programa. Nos dicen qué ocurre cuando aparece un absceso en la encía. Nos dice esto, ¿por qué puede ocurrir? Muchísimas gracias por realizar su pregunta. Vale, tenemos que determinar primero qué es un absceso. Así es. Un absceso es una colección de pus, ¿sí? Es una colección, lógicamente, de líquido en donde está sangre y está un depósito, lógicamente, de bacterias, microorganismos y todo esto. Al final, un absceso tenemos que determinar que ocurre por un proceso infeccioso. Si está en la encía, tenemos que determinar que no sea de la pieza dentaria o no sea un problema periodontal o de la encía. Eso primero tenemos que determinar. Pero ojo, un absceso en encía implica en que es un proceso infeccioso. Hay que tratarlo, lógicamente, medicamentosamente y hacerle, lógicamente, un tratamiento seguramente con el periodoncista. Otra consulta, justamente sobre endodoncia, nos preguntan, ¿qué ocurre si no se reconstruye un diente que se rompió a causa de la endodoncia, como nos decía el especialista? Muchísimas gracias por su pregunta. ¿Qué pasa en las piezas fracturadas y que tienen tratamientos de conducto? Primero hay que determinar que el tratamiento de conducto esté bien. Segunda cosa que hay que determinar el largo de la raíz. Si el largo de la raíz es muy pequeño, es preferible eliminarla. Si el largo de la raíz es bastante largo y es muy bueno, entonces, ¿qué se puede hacer en una fractura? Hay que determinar 2 cosas también. La primera, que la fractura esté sobre la encía. Eso significa que está
partido el diente, si ustedes quieren, pero está en la parte del dientecito blanco de la corona, prácticamente se puede reconstruir eso poniéndole un perno muñón, etc. Pero si está por debajo de la encía, lamentablemente hay que eliminar esa pieza dentaria y no nos sirve para poner un poste, un perno muñón y una corona futura. No se puede hacer eso. Siguiente consulta. Buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que afectan la caries, nos dice en todo caso, a todos los dientes de la misma forma. Gracias por su pregunta. La caries primero es un componente multifactorial. La caries implica en que nosotros tenemos, si no existiese la bacteria, no habría caries. Si no existiese el fundamento para la situación de la bacteria, eso significa su alimentación, que es la comida, no habría caries. Y si no existiese la pieza dentaria, no habría caries. Es multifactorial. Eso significa que si nosotros tenemos cuidado en la situación, primero, de controlar la situación de las bacterias, no va a haber caries. Si tenemos el condicionante de que la pieza dentaria lo mantenemos limpio, la higiene, no va a haber caries. Y lógicamente ahí entra también la alimentación. Es multifactorial, o sea, todos los dientes se pueden carear. Si tenemos cuidado en esos tres factores, no vamos a tener caries. Y tengo una pregunta con relación a ello. Nos dicen, ¿por qué la caries provoca tanto dolor? Nos dice, gracias por realizar su pregunta. Seguramente muchos se han realizado esa consulta en algún momento de sus vidas. Claro que sí. ¿No? La caries, como les decía, es un parámetro multifactorial, pero ¿qué sucede con la situación de la caries? Estas bacterias se apegan al esmalte, se unen al esmalte, y estas bacterias emiten unos ácidos que hacen que se descalcifique el esmalte. Eso es la caries. Lógicamente eso va avanzando, esa descalcificación y esa destrucción del tejido va avanzando. Es la caries. ¿Cuál es el componente? ¿Por qué se vuelve oscuro? Porque se empieza a pigmentar por lo que existe en la saliva y lo que en nuestros alimentos. Por eso se pigmenta la caries, se vuelve oscuro muchas veces. ¿Qué pasa? ¿Cuándo duele? Cuando ingresa a la segunda o la tercera capa que habíamos hablado. Nosotros tenemos esmalte, dentina y la pulpa. Si está en dentina y muy profunda, hay dolor. Si está en nervio, va a haber mucho más dolor y eso lógicamente puede producir mucho más. Entonces la caries hay que controlarla cuando esté en esmalte, si es que la hay, y lógicamente preferible es prevenir y que no haya caries, ¿no? ¿Cómo controlamos? Yendo a nuestro especialista. Así es. Porque nosotros identificamos que tenemos caries de Claro alguna que sí. forma. O sea, lo importante de la situación en las caries es la prevención. ¿Qué significa eso? Muchas veces a los niños les decimos, no tienen que comer dulces porque vas a tener caries. Y eso no es verdad. El niño puede consumir todo el día dulces, puede tener problemas tal vez de digestión, puede tener inclusive aumentar su azúcar en su sangre, pero no puede tener caries. ¿Por qué? Si el niño tiene prolijidad en la limpieza, eso significa, si come dulces a las 8, se lavase, si come a las 9, nuevamente se lava, si come a las 10 nuevamente, o sea, la limpieza, el factor de la fricción, de eliminar esos elementos que se alimentan las bacterias y nocivos en la bacteria, prácticamente eliminamos la caries. Doctor, nos hemos quedado en un cuarto hábito bucal. Vamos a cerrar un poquito esta parte para así poder determinar y dar lectura a las consultas de nuestros amigos que no están al 100% relacionados con el tema, pero que por supuesto se animan a realizar sus preguntas. ¿Tenemos más hábitos más adelante durante el transcurso de nuestra vida que también pues, se pueden dañarnos? Por supuesto que sí. Uno de los hábitos frecuentes y que lógicamente hay en muchas personas, por ejemplo, es el hábito de comerse las uñas, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con los dientes? Lamentablemente los dientes empiezan a entrar en fricción constantemente. Es un hábito que lógicamente las uñitas también empiezan a condicionarse, pero prácticamente las piezas dentarias empiezan a tener un componente de desgaste, ¿sí? Entonces es un hábito que en algún momento las personas adultas inclusive lo tienen, ¿sí? Es un hábito a nivel bucal. Otro factor y otro hábito muchas veces es también, por ejemplo, el zapatero siempre tiene metido en la boquita o la aguja o el clavito, qué sé yo, es un hábito también, o sea, lo hacen en forma inconsciente por su trabajo, por el empeño, o muchas veces el bolígrafo también. Los jóvenes en el colegio, va a verlos, siempre están con el bolígrafo en la boca. Altera la oclusión, lamentablemente todas esas condiciones tienen un componente repetitivo y que lógicamente algún momento van a alterar lo que es la oclusión, los dientes, la posición de las piezas dentarias y lógicamente tiende a cambiar la musculatura de ese sector.
Y van a ver, en algún momento, nosotros hemos tenido algún paciente con esta situación y prácticamente tenía diseñado la situación de la sonrisa, por ejemplo, diseñado con el labio inclinado para el lado que masticaba o tenía el bolígrafo metido. Entonces, son condiciones que en algún momento hoy en día se señalan mucho más por ese parámetro estético que vemos hoy en día, ya está de moda esa situación. El tema del bruxismo, doctor, seguramente también es como una consecuencia de este mal hábito, ¿no? Sí, bueno, el bruxismo tiene otras condiciones. Parte, sí. ¿Qué es el bruxismo? Es el rechinamiento de los dientes y esto lógicamente es un aspecto inconsciente también. ¿Cuándo se realiza mucho más el bruxismo? Cuando se siente mucho más en las noches el bruxismo, ¿sí? Este rechinamiento del diente. Antes se señalaba que friccionaban los dientes y no es así, sino apretan los dientes prácticamente y empiezan a ejercer una fuerza enorme entre los dientes. ¿Qué sucede con este bruxismo? ¿Qué pasa? Principalmente hay un problema muscular, o sea, siempre están contraídos los músculos, especialmente los músculos masticadores, el massétero en especial. Entonces, este músculo va a contraer prácticamente los dientes y al día siguiente muchas veces se siente o se levanta la persona con dolor en esos sectores de lo que es la mandíbula, ¿sí? El maxilar inferior. Y prácticamente los dientes empiezan a desgastarse. ¿Ya? A eso se refiere el bruxismo. Dos causas. Una causa generalmente, y es la más común, es el estrés. ¿Ya? Entonces el estrés es un componente del bruxismo y el segundo componente a veces es la situación de un problema netamente estomacal. Entonces eso hay que evaluarlo lógicamente para determinar de dónde viene su bruxismo. En adultos mayores, doctor, sí. Hábitos que sean ya sea positivos o negativos que podamos modificar, ¿existen? ¿De qué se trataría? Bueno, yo pienso que en los adultos mayores lo primero que tendríamos que evaluar es la situación específicamente de la cantidad de dientes que tienen y eso significa el ámbito de la limpieza en el adulto mayor. Si tiene dientecitos es fundamental que cuiden esos dientes. Estamos hablando de un hábito positivo. Eso significa que laven sus piecitas dentarias. ¿En base a qué? Primero al cepillado, con la pasta dental y con el cepillo. Y segundo, con el hilo dental. Es fundamental que utilicen el hilo dental. Y finalmente, siempre la utilización, por lo menos 1 o 2 veces al día, de un enjuague bucal. Entonces, un hábito más bien positivo en los adultos debería ser esa situación, porque los adultos lamentablemente tienden a acumular mayor cantidad de alimentación por la falta de limpieza. Perfecto, vamos a dar lectura a la próxima pregunta que tenemos. Nos dicen: buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber cómo debo mantener en buen estado las restauraciones, se nos dice, o curaciones de mis dientes. Muchísimas gracias por realizar esa pregunta, doctor. Bueno, la higiene, lo fundamental para las restauraciones es la higiene, es fundamental esta situación. Y ojo, una vez hecho las restauraciones, nosotros siempre tenemos, es un ámbito en el cual la gente también tiene la costumbre de decir, no, yo ya no necesito ir al dentista, ya estoy completamente curada y nunca más vuelve, o vuelve después de 3 o 4 años. Y eso está mal. Al dentista debemos acudir por lo menos una vez al año. Y eso significa, aunque no tenga una caries o algo que hacerle, una revisión, una limpiecita, una vez al año por lo menos debería de asistir el paciente que está restaurado por completo. ¿Y se cambian estas restauraciones que nos dicen nuestros amigos, doctor? Por supuesto, se tienen que cambiar muchas veces porque lamentablemente existen filtraciones entre las resinas, entre las restauraciones y al final lógicamente tenemos que ir renovando o cambiando estas restauraciones. Tenemos más preguntas, hablábamos de amalgamas justamente hace unos minutos, nos consultan, tenemos una pregunta con relación a ello. La amalgama, nos dice dental, ¿puede ser perjudicial para la salud? Gracias por su pregunta. Hay contextos en los cuales hablan sobre la situación, más que de la amalgama, de un elemento que une la amalgama. La amalgama, ojo, es una adhesión o una unión entre lo que es la limadura de plata y el mercurio. Entonces es un componente, se hace una mezcla lógicamente y al final esto solidifica y se vuelve una especie de metal. Entonces al final es de que, ¿cuál es el componente negativo de la situación de la famosa amalgama? El mercurio. Y lógicamente había mucha controversia que lógicamente se eliminaba, con la masticación se empieza a eliminar los restos de mercurio y eso lógicamente el paciente lo ingiere. ¿Qué produce esta situación? Cálculos renales, ¿sí? Pero en cantidades enormes. Yo veo muchos pacientes que tienen amalgamas desde hace 30 o 40 años, pero no tienen cálculos renales. O sea, no hay hay una controversia, pero no hay un limitante, digamos, teórico para poder definir que esa situación se está produciendo de esa manera. Perfecto. En todo caso, hacer un control al mismo tiempo, así ¿no? Es, así es. O en definitiva, cambiarlo.
¿no es cierto? Cambiarlo esa amalgama y ponerlo, lógicamente, una resina ahí. Y así estamos tranquilos, Sí. descansamos tranquilos. Siguiente consulta, los dientes que están oscuros, nos dice por algún tipo de restauración, ¿pueden recuperar su color y cómo? Gracias por su pregunta. Claro que sí. Podemos restaurar esa situación de la pigmentación. Existen dos tipos de pigmentaciones, una intrínseca y otra extrínseca. Una que es de adentro, o sea, viene de la situación del órgano y mediante la sangre, que lógicamente es mucho más complejo cambiar la situación de la pigmentación. Y la pigmentación externa, ¿sí? Que viene lógicamente de nuestra alimentación generalmente. Y eso, por ejemplo, las personas que fuman prácticamente tienen todas las piezas pigmentadas. Es más difícil hacer ahí blanqueamiento, por ejemplo. Ya, entonces tenemos que tener en cuenta esa situación de dos tipos de pigmentación. ¿Qué pasa con la situación de si podemos renovar la situación del color? Sí, haciendo dos eventos en una pieza dentaria, ya sea mediante una restauración, como dice, cambiarle la restauración y ponerle otra para poder cambiar el color, o dos, hacerle tal vez, si no tuviese restauraciones y tiene una pieza normal, hacerle un blanqueamiento dental. Ahora, ¿cuándo se pigmenta? Generalmente cuando hay tratamiento de conductos, ¿sí? Cuando hace endodoncia en un paciente, lamentablemente la pieza empieza a decolorarse, a cambiar de color, ¿sí? Entonces ahí se hace muchas veces blanqueamiento a retro también existe, y lógicamente existen elementos para poder blanquear. Y en todo caso, hoy en día también están de moda para cambiar prácticamente en un parámetro estético el color de las piezas dentarias, las carillas dentales. Doctor, con relación al blanqueamiento y también la limpieza dental, pues tenemos una gran cantidad de preguntas con relación a ello. ¿Cómo se realiza este procedimiento con un especialista? Ya, hay dos cosas. Tenemos que señalar que una situación es la limpieza y otra condición u otro componente es el blanqueamiento. No podemos unir, son cosas completamente distintas. La limpieza o profilaxis que nosotros hacemos, generalmente hoy en día se hace con ultrasonido, ¿sí? Y que en algún momento eliminamos todos los elementos que están pegados al diente, cálculos, tártaro y todos los elementos. Entonces eliminamos todo lo que rodea la pieza dentaria y que está nocivo para ella. Y lo que es el blanqueamiento es el cambio de color de las piezas dentarias, ¿ya? Entonces, eso tiene que ser en boca completamente limpiecita y que lógicamente hacemos el cambio de tono de la situación de la pieza dentaria. Ojo, este parámetro del blanqueamiento tiene un componente fundamental que es un parámetro de descalcificación, ¿sí? Mediante el peróxido de oxígeno que se utiliza en este blanqueamiento y que lógicamente tenemos que manejar muy profesionalmente y con mucho cuidado en todo caso el famoso blanqueamiento, ¿ya? Y lógicamente tenemos que adosarnos a que no podemos dejarlo completamente blanco el diente. ¿Por qué? Porque lo desvitalizamos mucho y prácticamente el paciente cuando empieza a meter aire prácticamente siente mucho dolor. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta en el blanqueamiento. Hábitos bucales, doctor. Ya para ir cerrando con este bloque y también la entrevista, el diálogo que tenemos con su persona, últimas recomendaciones con relación a este tema a nuestros amigos en casa. Bueno, los hábitos bucales, lamentablemente, a los profesionales que trabajamos en ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial nos trae muchos problemas y lógicamente es la gran mayoría de patologías que nosotros tenemos que resolver. Eso significa maxilares pequeños, problemas de interdigitación alterada, mordidas invertidas, mordidas abiertas, respiradores oral, etcétera, y generalmente son por los hábitos. Eso significa mucha utilización del chupón, mucha utilización de la mamadera y lógicamente la situación del dedo. Entonces, estos hábitos tenemos que tratar de solucionarlos y minimizar. Estoy seguro que necesita el paciente o el bebé, necesita el biberón, el chuponcito, pero tratemos de darnos no de mucha intensidad, no muy continuo. Eso es fundamental. Y después tratarlo de llevar al odontólogo, al especialista también, siempre. Una vez por lo menos al año para una revisión. Debemos crear ese hábito. No es tarde, ¿no? Así sí, no seamos así. niños. Sí, es así, eso es cierto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, nosotros estamos ubicados en dos direcciones hoy. En el centro de la ciudad de La Paz estamos en el edificio Mariscal de Ayacucho, cuarto piso, oficina 412. Esto queda en la calle Loaiza, esquina Avenida Camacho. El teléfono fijo de ahí es el 290-2018. En la ciudad del Alto también tenemos otro centro en Plena Ceja, en la calle Jorge Carrasco, esquina calle 2, en el primer piso, número 47, edificio San Pablo. El teléfono es el 282-2036,
también a los celulares, al 730-77371 o al 705-77371 para cualquier consulta. También nos pueden ubicar en Facebook y en nuestro Gmail. En Facebook estamos como Carlos Valencia y también como Uniodon. Nos pueden ubicar, tenemos bastante material ahí para poderles mostrar sobre todo lo que realizamos y lógicamente al correo electrónico uniodon@gmail.com. Pero además quisiera también mandar un saludito. Claro que permítame, sí, por doctor, favor. adelante. Hoy día, 27 de febrero, cumple un año más de vida mi hijita, mi segunda hija, Naidelin Linstey Valencia, y que lógicamente ahorita está en el colegio, pero quiero mandarle un saludo muy grande. Es mi segundo retoño y es la alegría enorme de mi casa y de mi vida en todo caso. Igual va a haber esa Sí, pues. felicitación porque lo vamos a subir a nuestras redes. Así que Naidelin, un fuerte abrazo también de parte de doctora Villayala. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Claro, felicidades por el trabajo que va realizando y por supuesto lo vamos a esperar en una próxima. Claro que sí. Muchas gracias a ti, querida Karen.